Vamos a leer la porción que nos toca el día de hoy, que es del versículo número 1 al versículo número 13. Entonces vamos a buscar Hechos 2, del 1 al 13. Y vamos a leerlo juntos. El versículo número 1 dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de ellos hablara en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos al igual los oíamos proclamar lengua de las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Bueno, esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Y si se acuerdan, nuestro Señor Jesucristo les había dado una orden de que se esperaran en Jerusalén, que no se fueran, ¿verdad? Que esperasen ahí unos días, porque iban a recibir la promesa del Padre. Y esta promesa del Padre, lo vimos las veces anteriores, que era recibir el Espíritu Santo, era ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, les había dicho nuestro Señor Jesucristo que dentro de pocos días, iba a suceder esto. Ellos estaban unánimes, ¿verdad? Dice la Escritura que estaban unánimes en ruego y en oración, ¿verdad? Ahí estaban todos juntos esperando que se diera esa promesa. Y así pasaron varios días. Y precisamente el día del Pentecostés, que era una fiesta que guardaban los judíos, ese día se cumplió la promesa. El día de hoy vamos a ver que Hechos 2, que en Hechos 2 nos narra el nacimiento de la iglesia de Cristo. Vamos a ver cómo aquí es el inicio de la iglesia de Cristo, cómo se establece la iglesia de Cristo a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver aquí en Hechos 2 un acto llevado a cabo por el Espíritu Santo. Los primeros hechos de la iglesia ya como tal. ¿Cómo empieza la iglesia, la primera iglesia, a predicar su palabra, ¿verdad? Y en todos los actos de la primera iglesia, vamos a ver, se empieza a predicar el evangelio a los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Como había sido el mandato. Recordemos que se les había dicho que iban a predicar el evangelio, ¿verdad? Comenzando por Jerusalén. Y precisamente en Hechos 2 vamos a ver cómo se predica, cómo empiezan a predicar la palabra de Dios en Jerusalén, ¿sí? Cómo Pedro con el poder del Espíritu Santo da el primer mensaje ya a toda una multitud. Ahí lo vamos a ver en Hechos 2. Y vamos a ver también cómo hay resultados asombrosos de parte de nuestro Dios. Vamos a ver más adelante en la próxima prédica cómo Pedro se levanta ante la multitud y predica el evangelio, ¿verdad? Precisamente. Y ese día dice la Escritura que se convierten 3,000 personas. Se convierten 3,000 personas a Cristo. Bueno, el día de hoy vamos a ver 3 acontecimientos.
muy importantes. El primero de ellos es el día del Pentecostés. Si puedes poner el bosquejo en Blogspot. Ah, sí, ¿lo están llevando? Ah, es que aquí lo veo café. Bueno, sí, está bien. Entonces, el primer acontecimiento vamos a ver el día del Pentecostés. ¿Qué es el día del Pentecostés? Es una fiesta que guardaban los judíos. Como punto número 2 vamos a ver el bautismo que sucede en ese día, el bautismo del Espíritu Santo. Y como punto número 3 vamos a ver que ese día, por el poder del Espíritu Santo, los 120 discípulos que estaban ahí reunidos y que recibieron el bautismo del Espíritu Santo empiezan a hablar en lenguas. Entonces vamos a ver estos 3 acontecimientos, cómo nos los narra aquí en el libro de los Hechos, ¿sí? En el primer punto, el día de Pentecostés, vamos a ver el versículo número 1, en donde nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es el día del Pentecostés? El día de Pentecostés es una de las 3 fiestas que los judíos celebraban por año. Los judíos, por mandato de la ley, por mandato de Moisés, tenían que guardar tres fiestas al año. Precisamente la Pascua la guardaban en la época de marzo. El Pentecostés, el día del Pentecostés, la guardaban en mayo. Y la fiesta de los tabernáculos en septiembre y octubre. Entonces la guardaban. Estas fiestas las guardaban los judíos como un mandato por la ley, por Moisés. Por ahí luego tenemos los 10 mandamientos, donde el tercer mandamiento le ponen guardará las fiestas, ¿no? Precisamente a eso se refería. Guardará las fiestas. A los judíos se les había dado una orden de guardar las fiestas. Esas 3 fiestas que eran muy importantes. Ahora estas 3 fiestas que iban a guardar los judíos eran una sombra. Eran una sombra de lo que habría de venir. Precisamente era la sombra de Cristo, precisamente de lo que habría de venir. Por eso se les daba la orden de que guardaran esas fiestas. La primera fiesta, la fiesta del Pentecostés, también es llamada como la fiesta de las semanas. Precisamente a esta fiesta le llamaban la fiesta de las semanas, porque tenían que, después desde la Pascua, tenían que pasar 7 semanas más el día de reposo para que celebraran la próxima fiesta, que era la fiesta del Pentecostés. Entonces, en la primera fiesta que tenían que guardar era la Pascua. Si recordamos, la fiesta de la Pascua era el día que ellos tenían que rememorar o recordar el día en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. El día en que el ángel iba a pasar por las casas, ¿verdad? Y donde no hubiera la sangre del cordero, entonces iban a ser muertos los que estuvieran ahí. Entonces se les había dado esa orden cuando iban a ser liberados, ¿verdad?, de la esclavitud de los egipcios. Y precisamente en esta fiesta de la Pascua es lo que celebraban los judíos. Ese día que Dios con poder los liberó de la esclavitud de los egipcios. Bueno, la segunda fiesta que tenían que guardar era la del Pentecostés. Esta fiesta era una fiesta muy importante porque se tenía que llevar como ofrenda los primeros frutos de la cosecha, del trigo y de la cebada. Se tenía que llevar los primeros frutos. Y no los primeros frutos precisamente, se tenía que llevar lo mejor, ¿verdad? Se tenía que ofrendar a Dios lo mejor de su cosecha. Aparte de que eran los primeros frutos, lo mejor se tenía que ofrendar en esta fiesta. Ahora, ¿cómo se llevaba esta ofrenda? Se tenía que llevar por medio de 2 panes, o sea, no se llevaba el grano así en especie, sino que se tenía que llevar en forma de 2 panes con levadura. Esto es algo muy interesante. Más adelante vamos a ver por qué con levadura. Si por lo regular todas las ofrendas eran sin levadura, ¿por qué estas eran con levadura? Bueno, la tercera fiesta que tenían que guardar era la fiesta de los tabernáculos. En este tiempo, el pueblo judío tenía que
que recordarle a sus hijos y a sus nietos que ellos acampaban en tiendas de campaña, ¿no? Durante el tiempo que transitaron por todo el desierto. Entonces, en estas fiestas, por lo regular se hacían enramadas, se hacían casas, ¿no? Sacascuchas, y ahí se pasaban 7 días para festejar la fiesta de los tabernáculos. ¿Para qué? Para que los hijos y los nietos recordaran que un día este pueblo habitó así en tabernáculos durante toda su salida mientras estaban en el desierto. Entonces, estas 3 fiestas eran las que se conmemoraban en ese tiempo. Se presentaba la ofrenda con 2 panes, con levadura, precisamente porque representaba a 2 pueblos. Esos 2 panes representaban a 2 pueblos, representaba al pueblo de los judíos y al pueblo de los gentiles. Yo creo que en ese tiempo no sabían qué es lo que representaba. Nosotros que tenemos la Biblia completa, ahora sí sabemos que esto representaba, ¿no? ¿Y por qué con levadura? Precisamente porque eran 2 pueblos pecadores. Sí, por lo regular siempre las ofrendas eran sin levadura. Porque la levadura en la Escritura representa el pecado, ¿verdad? Recordemos cuando Jesús les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, ¿no? ¿Sí? O cuando Pablo decía, ¿verdad? Un poco de levadura leuda la masa, toda la masa. ¿Sí? Entonces, la levadura representaba el pecado, ¿verdad? Es lo que vemos en la Escritura. Pero en esta fiesta se llevaba esos 2 panes con levadura, porque representaba 2 pueblos pecadores. Entonces, vemos esas 3 fiestas, o las fiestas que habían de guardar los judíos, y vemos que era solo la sombra de lo que había de venir, ¿verdad? ¿Por qué ahora nosotros no seguimos con esas fiestas? Porque ya no necesitamos más de la sombra, ¿verdad? Porque ahora adoramos directamente a Cristo, ¿no? A Cristo personalmente, a Cristo lo adoramos, porque Cristo ya vino, porque Cristo ya murió por nosotros, ¿no? En aquel tiempo, antes de que el Cristo viniera, se celebraron esas 3 fiestas como para ver que el Cristo habría de venir, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con lo que dice la Escritura. Y en el siguiente párrafo dice la Escritura que estaban todos unánimes juntos. Y vemos esta actitud, ¿verdad?, que tenían la primera iglesia, los 120 discípulos, ¿verdad?, que estaban unánimes. Ya lo habíamos visto en el texto anterior, ¿no?, de que estaban unánimes en ruego y en oración. Y habíamos visto de que la palabra unánimes es que todos estaban en un mismo sentir, en un solo pensamiento, en un mismo sentir. Precisamente esta es la actitud que debe de tener toda la iglesia, toda la iglesia universal en todo el mundo. Se supone que debemos de estar unánimes, en un mismo sentir, ¿verdad? Pero luego sucede que no es así, ¿verdad? Que en algunos lugares se hace otras cosas que nuestro Señor Jesucristo no ordenó, que no nos dejó dicho. Hacen las cosas a su manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no están unánimes, que no están en un mismo sentir, ¿verdad? En ese sentido, habla la Escritura de que estaban unánimes y juntos. Estaban ahí congregados, esperando que sucediera el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? La promesa del Padre. En el versículo número 2, dice la Escritura que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense ustedes, ¿no? Ahí estaban los 120 discípulos esperando, rogándole al Padre. Y de repente dice que se oyó un estruendo, pero grande. Imagínense ese estruendo, ¿cómo se oirá? Como cuando hay una tormenta, ¿no? Cuando vemos una tormenta aquí. A lo mejor nosotros aquí en esta ciudad hemos experimentado tormentas, pero no tan fuertes como en otros lugares, ¿no? Hay lugares donde hay un estruendo, pero
pero grandioso, ¿no? Bueno, aquí dice la Escritura que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. ¿Sí? Cuando estudiamos la Escritura siempre tenemos que ver cómo está escrito, ¿verdad? Aquí dice cómo. Está haciendo una referencia, como un viento recio que soplaba. Entonces no podemos decir que era un viento, ¿no? Sino era un estruendo fuerte y como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas, también aquí dice, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces imagínense ustedes este hecho, ¿no?, que estaba sucediendo. Recuerden que el libro de los Hechos nos está narrando algo que sucedió, ¿verdad? Algo histórico que sucedió. Y esto estaban presenciando precisamente los 120 discípulos que estaban ahí. Dice que estas lenguas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, ¿no? Imagínense, este suceso sucedió en la primera iglesia, en los primeros 120 creyentes, ¿no? En esos 120 creyentes que estaban esperando la promesa. Pero las profecías en la Escritura ya hablaban de este acontecimiento que habría de venir. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Una de ellas es la del Juan el Bautista. Juan el Bautista ya lo había previsto, precisamente en Lucas 3:16. Miren qué es lo que dice. Dice la Escritura, respondió Juan, diciendo a todos, a sus discípulos, ¿no?, que estaban con él: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu y fuego, en Espíritu Santo y fuego. Él ya estaba profetizando que iba a suceder esto en el día del Pentecostés. ¿Sí? Dios se lo había revelado y como una profecía lo estaba diciendo. Recordemos que Juan el Bautista fue el último de los profetas. Juan el Bautista fue el último de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces estaba profetizando esto. Pero también lo vemos en la profecía de Joel 2. En la profecía de Joel 2 también habla de este mismo asunto. Miren lo que dice en Joel 2, 28 al 30. Cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré en sus sueños y a los jóvenes en visiones. También en estos tiempos daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre y fuego y grandes columnas de humo. El profeta Joel también ya hablaba de este acontecimiento que habría de venir en el día del Pentecostés. Entonces aquí vemos un acontecimiento histórico que sucedió en la primera iglesia. Entonces es un acto especial porque era como la inauguración de la iglesia de Cristo. Era el momento en que iba a nacer la iglesia de Cristo. Cristo ya había ascendido, ¿verdad? ¿Y quién iba a continuar su obra? La iglesia, precisamente la iglesia de Cristo. Ella es la que iba a continuar la obra a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí en este hecho histórico nosotros vemos cómo dio nacimiento, cómo nació la iglesia. Cuando algunas veces nos van a preguntar, ¿y cuándo nació la iglesia? Nosotros ya lo tenemos el día del Pentecostés. El día del Pentecostés. Los primeros 120 creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí comenzó la iglesia. Y sí, ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué significa el ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué significa? Ya lo vimos la vez pasada. El bautismo del Espíritu Santo significa ser sumergidos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces todos los creyentes son sumergidos en el cuerpo de Cristo. La primera vez que sucedió fue en el día del Pentecostés. Pero de ahí en adelante, cualquier creyente nuevo, cualquier creyente que recibe vida de parte de Dios, que recibe el don de la fe y del arrepentimiento, ese día también es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir?
que es inmerso en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hemos estado estudiando con este libro de los Hechos. Bueno, vamos a ver el segundo punto, que es la llenura del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el versículo número 4, en Hechos 2, 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos que los 120 discípulos que estaban ahí presentes, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Y el recibir ese regalo tan maravilloso de que venga el Espíritu Santo a morar en tu vida, es algo maravilloso, ¿no? De parte de nuestro Dios, ¿sí? Así como el día de Pentecostés, los judíos, el pueblo de Israel, llevaba las primicias o lo mejor para ofrendárselo a Dios. Este día también vemos cómo Dios nos ofrece lo mejor a cada uno de los creyentes. Lo mejor de Él es ofrecido a cada uno de los creyentes, y es su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros ahora. Eso es algo maravilloso. Lo mejor de nuestro Dios lo tenemos ahora. Al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Miren lo que dice en Juan 16, del 7 al 11. Nos dice la Escritura que Él enviará. ¿Quién Él? Jesucristo. Jesucristo ya estando a la diestra de Dios, ¿verdad? Y gobernando todo el universo. Dice la Escritura que Él enviará al Espíritu al mundo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿para qué recibimos el Espíritu Santo? Precisamente esta es una de las cosas para lo que lo recibimos. El Espíritu Santo viene al mundo para convencer a los incrédulos de pecado. Viene a convencerlos de que son pecadores. Porque nosotros, presentando el Evangelio, no podemos convencer a nadie de que es pecador o no es pecador. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo. Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, nos encontramos con algunas personas que ya han sido convencidas de pecado, de que son pecadoras. Solo presentamos el Evangelio y ellas siguen la voz de Dios, ¿verdad? También en Juan 14, 16 dice la Escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para eso también recibimos al Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que esté con nosotros un tiempo? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo moraba en algunas personas por un tiempo. Nada más para un acontecimiento específico. O a lo mejor para un rey, ¿verdad? Para un reinado en específico, para un tiempo en específico. Pero cuando se cumplía el propósito, el Espíritu Santo salía. Entonces, algo maravilloso está sucediendo con la iglesia de Cristo. Que el Espíritu Santo, que hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo va a morar con nosotros ¿durante cuánto tiempo? Durante todo el tiempo. Dice aquí la Escritura, para siempre, para siempre. En Juan 16, 13 también nos habla de que nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre nos estará guiando a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dice la Escritura, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo va a morar en cada uno de los creyentes para estarnos guiando constantemente todo el tiempo hacia la verdad. Es algo maravilloso que no podíamos hacer nosotros mismos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros inmediatamente regresaríamos al mundo. Inmediatamente. Nuestra naturaleza pecadora nos llevaría a regresar inmediatamente al mundo, pero aquí hay una promesa de que recibiendo el Espíritu Santo, la iglesia siempre estaría guiada hacia la verdad. Es algo maravilloso que está sucediendo a la iglesia. Otra de las funciones del Espíritu Santo es ofrecer dones, ¿verdad? ¿Y qué son los dones? Es la capacitación para cada creyente para realizar una cierta obra, ¿sí?
En 1 Corintios 12 nos describe los dones espirituales otorgados a los creyentes para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en el mundo. Entonces dijimos que este día, o que todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo, que es inmerso en el cuerpo de Cristo. Pero ¿para qué somos inmersos en el cuerpo de Cristo? En el momento que nosotros recibimos la salvación de nuestro Dios y que nacemos de nuevo, somos inmersos en el cuerpo de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para qué no formamos parte del cuerpo de Cristo? Pues para servir de algo, ¿verdad? En el cuerpo humano, cada uno de nuestros miembros tiene una función. Hasta el miembro más pequeño y que no se ve, que a lo mejor es interno, tiene una función específica. Y esa función específica es súper importante, ¿no? Para el beneficio de todo el cuerpo. De la misma manera, nosotros hemos sido formamos parte del cuerpo de Cristo para realizar una función. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuál es la función que tú debes de realizar en la iglesia? Tú como miembro, yo como miembro del cuerpo de Cristo, ya tengo pero bien claro cuál es la función que yo debo de realizar en el cuerpo. ¿Cómo es que yo voy a servir a ese cuerpo? Si no nos los hemos preguntado, tenemos que hacer una reflexión y tenemos que estar buscando, ¿verdad? ¿Cuál es la función cuál es el don que el Espíritu Santo me dio para que yo lo lleve a cabo dentro del cuerpo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ustedes fueron inmersos o nosotros fuimos inmersos en el cuerpo de Cristo y que no se nos diera una función? Definitivamente no. Definitivamente no. Cada uno de nosotros debe de tener una función que realizar dentro del cuerpo de Cristo, y tenemos que estar preguntándonos, pidiéndole en la oración: Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? Quiero servirte, quiero desarrollarlo en tu iglesia, ¿verdad? Precisamente decíamos que en 1 Corintios nos habla de esos dones. Vamos a ver primero en Romanos. Aquí en Romanos y en 1 Corintios vemos 3 listas de los dones del Espíritu Santo. Ustedes en casa estudien estas 3 listas y pídanle a Dios que les muestre cuál es el don que han recibido de nuestro Dios, del Espíritu Santo, para que la lleven en funcionamiento, ¿no?, a la iglesia. En Romanos, del 12 al 8, nos da las siguientes funciones o los siguientes dones. El número 1, el de profecía. El número 2, el de servicio. El número 3, el de enseñanza. El número 4, el de exhortación. El de repartir también. Y el de hacer misericordia. Algunos de estos es el don que Dios nos ha dado. Preguntémonos para que lo llevemos a cabo en la iglesia, para que nosotros no estemos nada más como un miembro del cuerpo sin funcionar, ¿verdad? Aquí hay una primera lista. Si en esta lista no aparece el don que nosotros hemos recibido, pues tenemos también 1 Corintios del 4 al 11, donde vemos en primer lugar palabra de sabiduría. Ese es nuestro don. Nosotros podemos servir dentro de la iglesia dando palabras de sabiduría a otros hermanos, palabras de ciencia. La fe también es un don. El don de sanidad, el hacer milagros, el de profecía nuevamente, el de discernimiento de espíritu, el de diverso género de lenguas o el de interpretación de lenguas. Aquí vamos a ver diferentes dones que repartió el Espíritu Santo, pero hay algunos dones que ya cesaron. También tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Porque si nosotros quisiéramos ahorita el don de los milagros,
pues en este tiempo ya cesó los milagros. O el don de lenguas, también la Escritura dice que ya cesó. Eso fue en la primera iglesia, donde Dios utilizó ese don en su iglesia. O el de sanidad, por ejemplo. El don de sanidad también cesó en algún momento. Vemos que en las últimas cartas del apóstol Pablo, se refería a unos de sus discípulos, ¿no? A Timoteo, ¿no? Que le recomendaba que tomara vino por los malestares de su estómago que constantemente sufría, ¿no? Porque y si hubiera el don de sanidad en esos momentos, él impondría las manos en Timoteo, ¿verdad? Y lo sanaba. Sí, en un tiempo hubo el don de sanidad, pero en otro tiempo cesó todos esos dones. Bueno, aquí vamos a ver algunos dones que ya cesaron, que fueron también parte de la historia de la iglesia, pero que funcionaron en algún momento. Pero hay dones que actualmente están funcionando en la iglesia de Cristo. En 1 Corintios 12:28 vemos otra lista. Dice que a unos les dio la posibilidad de ser apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros que hacen milagros, a otros que sanan, a otros que ayudan, a los que administran y a los que tienen el don de lenguas. Entonces, analicemos estas tres listas, tengámoslas en cuenta y veamos cuál es el don que el Espíritu Santo nos ha dado para que le sirvamos en la iglesia, ¿verdad? Esta es como una tarea para cada uno de los creyentes y que constantemente debemos de estar diciendo: yo sirvo en esto, en la iglesia. Y continúa el texto que estamos estudiando y dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos un don del Espíritu Santo que sucedió en la primera iglesia. Este don de las lenguas lo vamos a ver nosotros solamente en la primera iglesia, en el tiempo de la primera iglesia. Más adelante ya cesa y ya no lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Recibieron poder para testificar, ¿verdad? El Espíritu Santo les dio poder, ¿para qué? Para testificar, para predicar el Evangelio. Recordemos que en Hechos 1:8 se nos hablaba, ¿verdad? De que y recibiréis poder para ser, ¿qué? Mis testigos, ¿no? Para ser mis testigos. Entonces, estamos viendo aquí que están recibiendo el poder, ¿para qué? Para testificar. Y precisamente este don, el don de lenguas, era para testificar, para predicar el Evangelio. ¿Y por qué en lenguas? Porque dice la Escritura que en este tiempo, en esta fiesta, llegaron muchos judíos de todo el mundo. Y esos judíos hablaban diferentes lenguas. Porque esos judíos ya vivían en esos países. Habían sido dispersados desde cuando fueron llevados a cautiverio. Desde ese tiempo, muchos ya no regresaron. Muchos ya no regresaron sino que se mantenían dispersos. A esos son los que le llaman la diáspora, ¿no? Entonces, ellos hablaban en otras lenguas. Entonces, Dios utiliza este don de las lenguas precisamente para que se cumpla su propósito, que es para testificar, para dar testimonio. Pero en estos tiempos, en algunas iglesias vemos que mucha gente todavía continúa creyendo que puede hablar en lenguas. Y lo hace de una manera rara, ¿no? Porque nada más habla cosas que nadie puede entender. Y dice la Escritura que aquí les dio ese don, pero de hablar idiomas. Cuando habla la Escritura en este lugar de lenguas, se está refiriendo a idiomas específicos que otra gente sí podía entender, la gente que hablaba ese idioma. Entonces, aquí vemos que fueron capacitados para realizar la obra dentro del cuerpo de Cristo.
Ahora vamos a ver el punto número 3, que es el hablar en lenguas. Es ese acontecimiento histórico que sucedió. En el versículo número 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando habla aquí la escritura de que moraban, se está refiriendo que en ese tiempo estaban ahí, ¿verdad? En Jerusalén, mucha gente de todo el mundo, ¿verdad? No exactamente que vivían, puede ser que vivían, que muchos llegaron a vivir ya ahí, ¿verdad? Pero en ese tiempo, como era día de fiesta, como era tiempo de fiesta, pues llegaba la gente de todo el mundo. Entonces, por eso la escritura dice, moraban entonces, o sea, en ese tiempo, acuérdense que entonces, en ese tiempo, en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el versículo número 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Imagínense el estruendo tan grande que vimos en ese tiempo, que vivieron en ese tiempo, en el día del Pentecostés, imagínenselo. Estaban todos en Jerusalén, pero de repente, como aquí cuando explota un tanque de gas, ¿no? Vieron el estruendo, pero así gigante, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues todos estaban aturdidos y corrieron a ver qué es lo que sucedía. Ya me imagino toda la multitud llegando hacia donde estaban los 120 discípulos, ¿verdad? Porque oyeron ese gran estruendo. Entonces todos acudieron a ver qué es lo que sucedía. Entonces los planes de nuestro Señor, de los planes de Dios se estaban dando, ¿verdad? Sí, aquí vemos cómo Dios pone todos los medios necesarios para que la iglesia predique el evangelio, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando salimos a evangelizar, ¿verdad? Nos sorprendemos de cómo la gente recibe la palabra de Dios con mucho ánimo, ¿verdad? Pero es que porque Dios tiene el control de todo, ya tiene todo preparado, ¿verdad? Ya tiene preparado a las personas. Imagínense lo que estaba sucediendo en este tiempo, ¿no? Estas señales que sucedieron, el que los 120 discípulos hablaran en lenguas, eran unas señales, era un milagro que estaba sucediendo. Pero ¿para quién eran estas señales? Para los incrédulos. Entonces vemos precisamente, ahora estamos viendo precisamente para qué Dios dio este don de las lenguas. Lo dio como una señal, como cuando Jesucristo estaba en su ministerio, ¿verdad? Y hacía milagros. ¿Para qué hacía milagros nuestro Señor Jesucristo? Él hacía milagros como una señal para los incrédulos, para que los incrédulos creyeran en Él. De esta misma manera, Dios utiliza el que hablaran en lenguas en ese tiempo como una señal, como un milagro para que los incrédulos pudieran creer. Miren lo que dice en 1 Corintios 14, 21 y 22, precisamente habla sobre esta situación. Dice en el versículo número 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y el versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí vemos el propósito del hablar en lenguas. Era una señal. Entonces por eso es que estamos viendo que sucedió en un tiempo en que Dios quiso y lo presentó como una señal para que los incrédulos creyeran. En el versículo número 7 dice, del texto que estamos estudiando, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estaban presenciando un acto milagroso. Ellos conocían al pueblo de donde ellos venían, que eran los de Galilea, ¿no? Era un pueblo sencillo, sin mucha educación, ¿verdad? ¿Cómo estos galileos podían hablar en tantos idiomas? Lo que estaba sucediendo es que estaban presenciando un acto milagroso de parte de Dios. Es lo que estaba sucediendo.
En el versículo número 8 dice, ¿cómo pues les oímos? Nosotros, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En diferentes idiomas hablaban los 120 discípulos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Estaban hablando en diferentes idiomas. ¿Y qué estaban hablando? Más adelante dice que las maravillas de Dios, ¿no? Las maravillas de Dios. Y miren a quién les estaban hablando. Continúa la escritura en el versículo 9. A partos, medos, elamitas, y a los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. 15 naciones aquí son mencionadas. 15 naciones que formaban parte del mundo en ese tiempo, ¿no? Lo que se conocía como todo el mundo. 15 naciones con diferentes lenguas, y todos escuchaban el mensaje de parte de esos galileos. Continúa la escritura en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Mosto era una bebida alcohólica de ese tiempo, ¿no? Entonces le estaban diciendo, estaban burlándose, estaban diciendo, están borrachos. Es otra cosa. Entonces vemos aquí que los incrédulos se burlaban, ¿no? Y los escogidos por Dios creyeron. Creían en ese tiempo. Creyeron. Más adelante, en los versículos que siguen, vemos cómo Pedro precisamente contesta esta pregunta. Porque ellos, la multitud decía, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces Pablo se levanta y da el primer mensaje. Él con autoridad se para y da el primer mensaje, el Evangelio. Y dice la Escritura que en ese día se convirtieron más de 3,000 personas. Bueno, como 3,000 personas. Entonces, más o menos, si ustedes se imaginan, como 3,000 personas, esa fiesta más o menos a cuánta gente traía, ¿no? A ese lugar. Entonces, en ese tiempo, 3,000 personas, en el primer mensaje de Pedro hacia los judíos, se convirtieron en 3,000 personas. Entonces, Pedro, da una explicación de lo que sucedió aquí, en el siguiente texto. Pero, los que no creían, se estaban burlando. ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Los que no creen se siguen burlando del Evangelio. Pero los escogidos de Dios, cuando se les presenta el Evangelio, creen. Creen y siguen a Cristo. Y se cumple la Escritura que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, este acto maravilloso que hemos visto el día de hoy, forma parte de la historia de la iglesia. Este día, el día del Pentecostés, en esta fiesta de los judíos, fue donde nació la iglesia. Ahora tenemos esa información, ¿verdad? Ahora tenemos esta información de que Dios nos dio lo mejor de sí, que es su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en este tiempo, brindó el don de las lenguas como una señal para que los incrédulos creyeran. Bueno, vamos a concluir de esta manera. Al igual que los primeros cristianos, todos nosotros, los que estamos aquí presentes, fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el momento de creer. Y ya dijimos que el bautismo del Espíritu Santo es, fuimos inmersos o formamos parte del cuerpo de Cristo. Fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo para servirle, ¿verdad? Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos esto algo maravilloso de que el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. Vamos a ser guiados constantemente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hacia Cristo. Recibimos poder para realizar la obra para lo que fuimos llamados. Fuimos llamados cada uno de nosotros para predicar el Evangelio.
en donde estemos. Sea que salgamos, sea que se haga un evento, o sea que estemos en cualquier lugar, podamos predicar el Evangelio, hablar precisamente de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo Dios que mandó a su Hijo. Todo lo hemos recibido de Dios. Todo lo mejor hemos recibido de Dios, la verdad. Lo hemos recibido de parte de nuestro Dios. Ahora, ¿qué queda de nuestra parte? De nuestra parte lo único que queda para ofrecer es la obediencia. Escuchamos su palabra y la obedecemos. Eso es lo que queda de nosotros. Si nosotros queremos ser agradecidos con Dios, tenemos que escuchar su palabra y tenemos que obedecerlo. De esa manera nosotros estaremos haciendo nuestra parte. Porque imagínense que escuchemos la palabra y que no obedezcamos. ¿Cómo nos veremos ante nuestro Dios? Como desagradecidos. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno con nosotros desde que nacimos, Dios. Te damos gracias, Dios, porque el día de hoy tú nos has hablado personalmente a través de tu palabra. Estos acontecimientos históricos que estamos estudiando el día de hoy, Señor, nos dan la visión de lo que tú quieres para tu iglesia, mi Dios. Te damos gracias, Dios, porque un día tú nos hiciste formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Porque la iglesia es el cuerpo tuyo, Dios. Ahora, Dios, nosotros queremos servirte en tu cuerpo, Dios. Queremos servirte con ahínco, con el don que el Espíritu Santo nos ha dado, Dios. A lo mejor todavía no podemos descubrir o no hemos descubierto cuál es el don que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo nos ha dado. Pero te pedimos el día de hoy en oración, Señor. Muéstranos cuál es el don que tú me has dado, mi Dios, porque quiero servirte. Quiero servirte con alegría y con gozo, Dios, porque tú me has dado lo mejor de ti, mi Dios. Porque tú me has dado a tu Espíritu Santo para que more en mí, para que me guíe, para que me mantenga en santidad, para que me mantenga perseverando en la salvación. Te doy gracias, Dios, te damos gracias, Dios, en esta hora, Dios, porque a través de tus palabras, Dios, nos has alentado el día de hoy, Señor. Porque ahora sabemos que tu iglesia es la obra de tu Espíritu Santo, mi Dios. Porque a través del poder que tu Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros, nosotros podemos ir a predicar tu palabra. ¿A quiénes? A quien tú ya tienes preparado. Nosotros vamos a predicar tu palabra a todo mundo, pero tú ya tienes preparados a alguien, a muchos, porque tú ya los convenciste de pecado, de juicio, y ellos están esperando escuchar tu palabra para seguirte, mi Dios. Te damos gracias, Dios, por este mensaje de aliento que nos has dado el día de hoy. Bendícenos en gran manera, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.